Aleluya. Bendito nuestro Señor. Amén, Aleluya. así es. Dios le bendiga a todos. Amén. Qué maravilloso es adorar al Señor. Aleluya. Saben, yo dejé de cantar por un momento para oír, y qué maravilloso se oye cuando el pueblo de Dios alaba a su Dios de corazón. Gloria a Dios, aleluya. Dios se goza. Amén. Así lo dice su palabra. Amén. Así que nunca deje de adorar al Señor. Gloria a Cristo. Siempre lo haga, o siempre hágalo desde lo más profundo de su ser. Corazón, así es. Amén, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Voy a invitar a que se pongan de pie y que abran su Biblia en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 30. Gloria a Dios. Deuteronomio, capítulo número 30, vamos a leer del versículo 1 al 3. Gloria al Señor. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, las bendiciones y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiere esparcido Jehová tu Dios. Aleluya. Glorioso. Oremos al Señor esta mañana. Padre que estás en los cielos, Señor, te damos a ti la honra y la gloria, la alabanza, la adoración, porque solo tú eres digno, Señor. Padre, te damos a ti la honra y la gloria, y te damos gracias, Señor, por tu misericordia, por tu bondad, tu fidelidad, porque tú, Señor, no nos pagas conforme a nuestros hechos, sino conforme a tu misericordia. Padre, gracias te damos esta mañana por permitirnos, Señor, poder estar reunidos, por permitirnos, Señor, poder leer tu palabra. Te rogamos, oh Dios, en el nombre de Jesús, que tú traigas el consejo, que nos hables, Padre. Habla nuestra vida, Señor, que necesitamos oír tu voz. Padre, que sea tu Espíritu Santo el que obre esta mañana en este lugar, bendito Dios. Usa, Padre, este siervo inútil para hablarnos, Señor, te lo ruego. En el nombre poderoso de Jesús, obra, Señor. Bendito, gracias. Y la honra y la gloria, Señor, por siempre. Amén, Señor. Y amén. Aleluya. Pueden sentarse, hermanos. Les pregunto, ¿qué hacen ustedes cuando sus hijos son obedientes? Nos sentimos bendecidos. Amén. Cuando Nos sentimos bendecidos. Sí. Y además de eso, Bendecidos con Dios, porque nos ha dado hijos buenos y obedientes. es correcto. Pero además de eso, cuando nuestros hijos que son obedientes nos piden algo, ¿se los negamos o se lo damos? Cuando podemos se los damos. Pero cuando no podemos, no se los podemos dar. Generalmente, hermanos, cuando uno tiene un hijo obediente y el hijo quiere algo, nosotros tratamos de complacerlo, porque sabemos que él ha hecho méritos para que nosotros le demos lo que él quiere. Por ejemplo, cuando usted le dice a su hijo, estudia, porque vienen los exámenes y tenés que sacarte 10. Y usted ve a su hijo estudiando
y ve que se esfuerza y ve que su hijo hace todo lo que está en sus manos, y sobre todo cuando da los resultados que usted espera, usted se siente feliz, ¿cierto? Pero por el caso contrario, cuando usted tiene un hijo que no le hace caso, es todo lo contrario. Y su hijo le pide algo y le dice: no, si no me haces caso no te doy nada, ¿cierto? Yo les pregunto esta mañana, ¿cómo se considera usted delante de Dios? ¡Aleluya! ¿Obediente o desobediente? ¡Santo! Rey de gloria. ¿Cómo nos consideramos nosotros delante de nuestro Dios? ¿Hijos obedientes o hijos desobedientes? Les pregunto esto, hermanos, porque el tema de esta mañana es que la clave del éxito es la obediencia. Así es, amén. Desde el principio de la creación, Dios ha demandado del hombre obediencia. Desde que uno empieza a leer la palabra de Dios del libro del Génesis y va leyendo y pasa libro por libro, uno se da cuenta que Dios todo el tiempo ha demandado de su pueblo, de sus hijos, obediencia. Así es. Y es que la única manera, hermanos, en que Dios pueda obrar a favor de nosotros es que ustedes y yo hagamos su voluntad. Amén. Así es. Que seamos obedientes a su palabra. Señor. Que seamos obedientes a su mandato. Así es. Que guardemos cada detalle, que guardemos cada ley, cada precepto, cada estatuto que está escrito en su palabra. Todo el tiempo Dios ha querido que sus hijos sean obedientes. Dios quiso que su pueblo Israel fuera un pueblo diferente a todas las naciones, que no solamente fuera un pueblo el cual tenía una ley que Él le había dado, sino que lo que Dios quería es que en base a esa ley ese pueblo viviera y que fuera diferente a los demás pueblos. Ese era el deseo de Dios, y ese es el deseo de Dios para su iglesia también. Así es, amén. Pero nosotros al leer la palabra nos encontramos a un pueblo de Israel que por momentos era obediente, pero había momentos en que se desviaba y no hacía la voluntad de Dios, al igual que la iglesia del Señor. Encontramos en la iglesia de Dios hombres y mujeres obedientes, pero también encontramos hombres y mujeres que no obedecen a la palabra de Dios. En los capítulos anteriores a los que hemos leído, en el capítulo 27 y el capítulo 28 de este mismo libro, nosotros encontramos, hermanos, cómo Dios le dio a su pueblo las razones por las cuales había que obedecerle a su palabra. Aleluya. En el capítulo 27 nosotros encontramos desde el versículo 14 en adelante que Dios les dijo: si ustedes no hacen lo que yo les mando, estas maldiciones caerán sobre ustedes, sobre sus hijos y sobre todo el pueblo. En el capítulo 28 vamos a encontrar desde el versículo número 15 en adelante los beneficios que el pueblo tendría si obedecía a la palabra de Dios. Es decir, Dios les estaba poniendo a un lado las obediencias y al otro lado las desobediencias. Era cuestión de que el pueblo eligiera qué era lo que quería, si obedecerle a Dios o desobedecerle. Y nosotros encontramos, hermanos, que Dios fue claro a través de Moisés al decirle qué era lo que iba a pasar si ellos desobedecían a su palabra.
Encontramos en el capítulo 27, desde el verso 14 en adelante, dice: y hablarán los levitas y dirán todo varón de Israel en alta voz. Oigan lo que el Señor les dijo: maldito el hombre que hiciera escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiera en culto, y todo el pueblo responderá y dirá amén. Maldito el que redujera el límite de su prójimo, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que hiciera errar al ciego en el camino, y dirá todo el pueblo amén. Y así podemos leer todas las maldiciones que Dios les estaba poniendo al pueblo, para que ellos entendieran que Dios quería de ellos obediencia. La única razón por la cual Dios les estaba diciendo que eran las maldiciones que les iban a caer si ellos no obedecían, era que fueran obedientes. Dios no quería otra cosa, solamente quería que su pueblo fuera obediente, que hiciera lo que Él estaba mandando. Y usted puede leerlo en casa cuando llegue, para que se dé cuenta de lo que Dios le estaba pidiendo al pueblo. Pero no solamente le estaba diciendo ustedes van a ser maldecidos si no obedecen, sino que en el capítulo 28 Dios también les pone, hermanos, cuáles iban a ser las bendiciones que ellos iban a tener si eran obedientes. Desde el versículo 1 hasta el versículo 14, Dios les muestra que si ellos eran obedientes iban a ser bendecidos. Y del versículo 15 en adelante, el Señor les vuelve a repetir qué era lo que iba a pasar si ellos desobedecían a su voz o al mandato de su palabra. Dice en el capítulo 28 y verso 2, dice: y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Oiga lo que dice: te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Y empieza diciendo: bendito serás tú en la ciudad y bendito en el campo. Es decir, aquel que obedece al Señor es bendito donde sea que esté. Amén. Estemos aquí en la iglesia, estemos allá afuera, estemos en nuestro hogar, estemos en el trabajo, en el centro de estudio, donde estemos nosotros, seremos benditos si somos obedientes a la palabra de Dios. Dice: bendito el fruto de tu vientre, el fruto de la tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños y de las ovejas. Esto se lo decía el pueblo porque ellos eran agricultores y ellos criaban animales. Pero si esto lo traducimos, hermanos, a nosotros, lo que Dios quiere decir es que vamos a ser bendecidos en nuestro trabajo, que el fruto de nuestro trabajo va a ser bendito. Ustedes saben que hay gente que hoy le pagan y mañana ya no tiene dinero. ¿Y sabe por qué es? Porque no le obedece al Señor. Hay gente que recibió su sueldo hoy y mañana ya anda prestando, porque es desobediente a Dios. Eso es ahí en el mundo. En la iglesia creo que no se da eso, porque en la iglesia todos somos obedientes, ¿cierto? Gloria a Dios. Solo la hermana Rosy. Alabado por el Rey bendito. Glorioso. Hermanos, Ayúdanos. la razón por la cual Dios ha dejado escrito esto es para que nosotros entendamos que vamos a ser bendecidos cuando nosotros entendamos y aprendamos a obedecerle a su palabra. Así es. El dinero nos va a alcanzar cuando nosotros obedezcamos a la palabra de Dios. Gloria a Dios. En primer lugar, dándole los diezmos al Señor. Así es, amado. En segundo lugar, hermanos, porque
Dios lo ha prometido y Él lo cumple. Así es. Porque su palabra dice que Él no es hombre para mentir, ni es hijo de hombre para arrepentirse. Dios no es de aquellos que dicen hoy te doy y mañana dice, pues no, ya no te doy. Si Él dijo que te va a dar, si Él dijo que te va a bendecir, Él lo va a hacer. Amén. Así es. Pero Él demanda de usted y de mí obediencia. Amén. Aleluya. No podemos hacer que Dios mueva su mano si nosotros no le obedecemos. No vamos a poder, hermanos, ver la gloria de Dios descender sobre nuestra vida, sobre la vida de nuestra familia, sobre la iglesia, si nosotros no obedecemos a la palabra de Dios. Y sigue diciendo, bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Aleluya. Es decir, hermanos, que donde quiera que andemos, nosotros vamos a andar confiados, porque Dios está con nosotros. Así es. Donde quiera que estemos, hermanos, nosotros vamos a vivir confiados, porque la bendición de Dios está con nosotros. Amén, amén. Por eso dice, bendito será tu entrar y bendito tu salir. Y podemos seguir leyendo, hermanos, todas las bendiciones que Dios le enseñaba a su pueblo. Y en los versículos que leímos, pareciera que no tiene nada que ver con esto, porque está hablando de un volverse a Él, de un arrepentirse. Está hablando, hermanos, de que cuando el pueblo sea llevado cautivo y se arrepientan de todo corazón, Dios los iba a hacer volver. Pero yo les digo esta mañana que el arrepentirse, el volverse a Dios, es también obedecerle su palabra. Amén. Así es. Todo aquel que está mal delante de Dios tiene que saber que debe de arrepentirse. Gloria a Cristo. Todo aquel que vive una vida que no es agradable a Dios tiene que saber que Dios le pide que se vuelva a Él. Amén. Así es. Todo aquel que está siendo cautivo, que está siendo presa de este mundo pecaminoso y del diablo mismo, que el Señor lo reprende esta mañana, debe saber que debe de dejar la vida mala y volverse a su Dios. Gloria a Dios. Todo aquel que nunca le ha entregado su corazón a Cristo debe de saber que debe de entregarse a Él. Aleluya. Porque es la única manera en que Dios obrará en su vida. Así es. Es la única manera en que Dios hará grandes cosas con su vida, con su familia. Gloria a Dios. Nosotros podemos encontrar, hermanos, en la Biblia ejemplos de hombres y mujeres que desobedecieron a Dios y les fue mal. Podemos encontrar en la Biblia ejemplos de hombres y mujeres que obedecieron a Dios y fueron hombres que tuvieron éxito en su vida. Aleluya. En su vida espiritual y en su vida como seres humanos. Fueron hombres y mujeres exitosos. Así es. Yo les pregunto, ¿de quién o como quiénes queremos ser nosotros? Aleluya. ¿Queremos tener éxito en nuestra vida espiritual? Amén. Debemos de ser obedientes. Amén. Así es. Si queremos ser cristianos fracasados, hagamos lo que nos dé la gana. Oh, santo. Pero Dios demanda obediencia. Aleluya. Glorioso Dios. ¿Saben qué pasó con Adán y Eva? Que por desobedientes Dios maldijo la tierra, Así es. maldijo a la serpiente, maldijo a la mujer. Adán y Eva desobedecieron a la palabra de Dios. Cuando Él les dijo, aquí está el huerto, todo lo que hay aquí es de ustedes. Aquí hay todo, no le va a hacer falta nada. Se los estoy parafraseando. Amén. Amén. Para que después no digan, eso no lo dice la Biblia. Él les dijo, aquí tienen todo. Todo lo que hay en el huerto es de ustedes. Sí. Pero solo una cosa les pido. Del árbol de la ciencia del bien y del mal, de ese sí no coman. Aleluya. Hermanos, el hombre y la mujer estaban bendecidos en el huerto del Edén. Así es. Pero pudo más la desobediencia que la obediencia. Y como el diablo es cochino y sucio, Señor. Pues, llegó donde la mujer y le dijo, ¿es cierto que Dios te ha dicho que no comas de ese árbol y que vas a morir? Sí,
Así dice el Señor, le dijo a la mujer. Mentira, le dijo el diablo, no es cierto. No es cierto, no se van a morir. Lo único que va a pasar es que ustedes van a ser iguales que Dios y eso es lo que Dios no quiere. Eso fue lo que le dijo la serpiente. Es decir, el diablo le estaba diciendo: Dios es mentiroso, Dios es egoísta, Él no quiere que ustedes sean como ellos. Y entonces la mujer se dejó seducir. Mujer tenía que ser. Santo. Gloria a Dios. La mujer se dejó seducir Jesús amado. y cayó en desobediencia. Señor. Se olvidó de lo que Dios les había dicho. No coman del árbol del bien y del mal. Desobedecieron a la palabra de Dios y por eso es que entró el pecado a todos los hombres. Y por eso la tierra fue maldecida. Al hombre le dijo: con el sudor de tu frente te ganarás tu comida. Significaba entonces que antes no íbamos a trabajar. Sí íbamos a trabajar, pero no iba a ser duro como es duro hoy. Yo conozco de trabajos que son durísimos y el hombre tiene que sudar para poder ganarse el pan de cada día. Así es. Pero al fin es trabajo, es bendición de Dios. Y por culpa de la desobediencia de Adán y Eva, hoy tenemos que sufrir todos. Señor mío. Aleluya. Gloria a Dios. Pero lo cierto es, hermanos, que por la desobediencia de ellos hubo consecuencias y gravísimas. Les pongo otro ejemplo. ¿Se acuerdan de Sansón? Sí, Señor. Un hombre, en el libro de los jueces, en el capítulo 16, un hombre al que Dios lo había bendecido con una fuerza extraordinaria. El Señor le había dicho: lo único que tienes que hacer, porque eres nazareo, es no te cortes el cabello, porque el día que te lo cortes perderás tu fuerza. Pero sucedió algo con aquel hombre llamado Sansón, que había sido levantado para libertar a su pueblo del acoso y del dominio de los filisteos. Sucedió que aquel hombre se le olvidó que él era cristiano y a él le gustaban las mujeres paganas, las mujeres que no eran de su pueblo. Hermanos, a aquel hombre no le gustaban las hebreas, ella prefería las filisteas, algo que no era agradable a los ojos de Dios. Así es. Y por haberse desviado del mandato de Dios, dice la Biblia que él llegó donde sus padres y le dijo: a mí me gusta esa mujer, es filistea pero me gusta. Y sus padres le dijeron: hijo, no, hay mujeres aquí en el pueblo de tus hermanos, toma una de ellas. Pero él le dijo: no, yo quiero esa. Así como muchas veces nosotros nos volvemos caprichosos delante de Dios y le decimos: Señor, yo esto quiero. Y el Señor nos dice: no, te va a ir mal si haces eso. Aleluya, Padre. Sus padres le dijeron: no, hijo, te va a ir mal si escoges a una mujer que no sea hebrea. Pero aquel no hizo caso y agarró una, le fue mal, luego tomó otra llamada Dalila y le fue peor, Sí. porque ésta lo sedujo y le pidió que le mostrara cuál era su secreto de su fuerza. Porque ella era obvio, era filistea, ella veía por su pueblo, no por el pueblo de Sansón. Sí, claro. Y ella lo que quería era, hermanos, acabar con aquel hombre, porque había puesto orden en el pueblo de Israel, porque había matado a filisteos que acosaban a su pueblo. Sí. Aquella mujer lo sedujo hasta que Sansón
le declaró cuál era el motivo de su fuerza. ¿Y qué le pasó? Sansón fue llevado cautivo, lo amarraron, le sacaron los ojos y sirvió de payaso para el pueblo filisteo. Todo por no hacer caso a lo que Dios había mandado. Eso, hermanos, nos habla de que nosotros debemos de ser prudentes y debemos de ser obedientes. Quizás no nos vaya como le fue a Sansón, pero nos va a ir mal si nosotros no le hacemos caso a la palabra de Dios. Nos irá mal, hermanos, si nosotros hacemos lo que nos da la gana, como hijos de Dios que somos. Debemos de saber, debemos de aprender que Dios nos ha puesto como sus hijos para que nosotros seamos diferentes, para que nosotros obedezcamos, para que nosotros, hermanos, hagamos su voluntad. A aquel hombre le fue mal, y todo por desobedecer a la palabra de Dios. Aleluya. ¿Quieren otro ejemplo? Saúl. Un hombre a quien Dios lo llamó y lo puso por rey en su pueblo. Le dio lo que a nadie le había dado. Lo puso como rey de su pueblo de Israel. Y Dios le dijo: ve y conquista y acaba con todo. No dejes nada vivo. ¿Y qué fue lo que hizo Saúl? Dice que él agarró del ganado más gordo y a los reyes los llevó cautivos. Cuando el profeta le dijo: Saúl, ¿qué has hecho? No, le dijo: yo traje cautivo a los reyes y traje lo más gordo para ofrecerle sacrificio a Jehová nuestro Dios. Díganme ustedes, ¿era malo lo que Saúl pensaba hacer? ¿Ofrecerle sacrificio? No era malo, solo que no era él el indicado para hacerlo. Y no era la orden que Dios le había dado. Dios le había dicho: acaba con todo, mata todo. Se oye bastante fuerte, pero Dios le había dicho: mata hombres, mujeres, niños, ganado, todo. Porque era un pueblo pagano, hermanos, el cual se había rebelado a Dios. Y a Dios no le agrada que el hombre se rebele contra él. Todo aquel que se rebela contra Dios tendrá consecuencias y las tendrá que enfrentar. El profeta le dijo a Saúl: locamente has hecho, porque Dios se agrada más de la obediencia que de los sacrificios. Aleluya. A Dios no le gusta que le ofrezca sacrificio si son desobedientes. Aleluya. Eso le dijo el profeta a Saúl. Y eso les digo yo a ustedes en el nombre del Señor esta mañana. Gloria a Dios. Que Dios, hermanos, no se agrada de sus sacrificios si ustedes no obedecen. Dios no se va a agradar de mis sacrificios si yo no le obedezco. Tenemos que ser obedientes. Aleluya. ¿Quieren otro ejemplo? Salomón. El hombre más sabio sobre la tierra después de nuestro Señor Jesucristo, por supuesto. A quien Dios le dio riquezas, fama, poder, le dio todo lo que un hombre humanamente puede desear sobre esta tierra. Pero él cometió un error. Y él empezó, hermanos, a olvidarse de su Dios. Y la Biblia dice que él tuvo muchas mujeres. Y esas mujeres lo llevaron a la perdición. Estos ejemplos que les he puesto, hermanos, son algunos para que nosotros entendamos cuáles son las consecuencias de no obedecer a la palabra de Dios. La desobediencia de Salomón
hizo que el reino de Israel se dividiera. Porque Dios le había prometido a David, su padre, que su reino sería eterno, Así que pasaría de generación en generación y que nunca acabaría. es. Sí. Pero por la desobediencia de Salomón, el reino se partió, Dios lo dividió. Y como Dios cumple su promesa, Dios dejó una tribu por la cual el reino de David iba a permanecer por siempre. Amén, amén, amén. Y es de esa tribu, hermano, de donde vino nuestro Señor Jesucristo, Gloria a que Él Dios. reinará por los siglos de los siglos. Amén. Porque Dios, como dije ya, no es hombre para mentir, lo que Él dice lo cumple. Amén, gloria a Dios. Y si Él ha dicho que te va a bendecir, Él lo va a hacer. Así es, Señor. Lo único que tienes que hacer es ser obediente. Amén, amén. ¿Quieren ejemplos de obediencia? Señor. Quizás no tenga tanto tiempo para hablar de ello, pero les voy a mencionar algunos. Ok. Abraham, Gloria a Dios. un hombre obediente. El Señor le dijo: sal de tu tierra y vete a donde yo te voy a decir. Díganme ustedes, ¿quién en su sano juicio va a dejar su tierra, su familia, su casa y todo, y se va a ir sin saber para dónde va? Solo un hombre obediente que cree en su Dios. Amén, aleluya. Solo un hombre que sabe que su Dios, el que le está diciendo, es fiel a su palabra. Amén, alabado. Abraham, hermanos, le obedeció a Dios y caminó. Y cuando Él le dijo: tu descendencia será como las estrellas del cielo, cuéntalas. Si las puedes contar, así va a ser tu descendencia. Ya. Aún a pesar de su edad, Abraham fue un hombre que le creyó a Dios. Sí, Señor. Pero ¿saben qué es lo maravilloso que yo encontré en esto? Es que cuando el Señor le dijo a Abraham: quiero que me ofrezcas a tu único hijo en sacrificio, Abraham no le dijo: no, Señor, pero ¿cómo? Si es lo único que me has dado, no tengo más, ¿cómo me lo estás pidiendo? Abraham simplemente obedeció a la palabra de Dios. Amén. Hermanos, qué carácter de hombre, qué hombre para ser más obediente. Fue un hombre, hermanos, que le creyó a Dios y Dios lo bendijo de tal manera que de sus lomos salieron un pueblo. Y aún ustedes y yo somos parte de ese pueblo. Amén, amén, así es. Porque así lo dice la palabra de Amén, Dios. aleluya. ¿Quieren otro ejemplo? José, un hombre obediente también a Dios. Y por ser obediente, hermanos, Dios le dio privilegios grandes y le dio la oportunidad de salvar a su pueblo de la muerte del hambre que había en aquellos días. Por la obediencia de José, hermanos, es que el pueblo de Israel fue salvado de la hambruna que azotaba al pueblo. Pero no solamente eso, sino que la obediencia de José hizo que Dios lo exaltara y que lo pusiera a la par del faraón. Hermanos, realmente ser obedientes a Dios es mejor que desobedecer. Amén, aleluya. ¿Quieren otro ejemplo? Moisés. Sí, Señor. Un hombre al que la Biblia dice en el libro de, si no me equivoco, en el Éxodo, que Dios le dijo: no hay otro hombre como Moisés, manso sobre la faz de la tierra. No hay otro hombre como él, porque Moisés fue un hombre que le obedeció a Dios hasta el último día de su muerte. Moisés fue un hombre, hermanos, que desde que Dios lo llamó, él decidió obedecerle a su Dios para que Dios hiciera grandes cosas a través de él en su pueblo. Moisés le dijo: Señor, pero es que yo no puedo, yo no sé hablar, yo no puedo ir y sacar a tu pueblo.
El Señor le dijo, yo voy a ir contigo. Así como le dice hoy esta mañana a usted, no tenga temor. Que Dios va con usted a donde usted vaya. A donde usted vaya y el Señor lo llame y lo envíe. Allí irá el Señor. Hermanos, nosotros no estamos solos luchando en esta vida. El Señor está con nosotros. Y a donde Él nos mande, Él irá con nosotros. Aleluya. Gloria a Dios. Moisés, un gran hombre de Dios, que le obedeció a Dios. Y aún en el momento en que él iba a morir, el Señor le dijo, sube al monte porque ahí vas a morir. No vas a entrar a la tierra por lo que hiciste allá, que no me diste a mí la gloria y la honra. Solo sube y ve la tierra que le voy a dar al pueblo. En otro le hubiera dicho, no, ¿y para qué voy a subir? Si no me vas a dar nada, ¿para qué? Dáselo al pueblo. ¡Ay, santo! Glorioso Así mi como Dios. muchas veces nosotros hacemos. ¡Ay, Jesús amado! Sin embargo, aquel hombre fue manso y humilde y subió y vio la tierra que Dios le iba a dar al pueblo de Israel. Gloria a Cristo. Dice la Biblia que allí murió Moisés con honores de parte de Dios. Alabado. Nuestro Dios. Otro ejemplo, Josué, el sucesor de Moisés. Otro hombre, hermanos, que fue obediente al mandato de Dios. Le dijo Moisés, sé hombre y sé valiente. Y tal y como se lo dijo, así fue Josué. Obedeció todos los días de su vida al mandato de Dios, a la palabra de Dios. Y puedo seguirle citando más ejemplos, pero no tengo más tiempo para decirlo. Lo que quiero esta mañana, hermanos, a la luz de los versículos que leímos, es que nosotros entendamos que si nosotros somos obedientes, no importa el momento difícil que tengamos, no importa dónde estemos, no importa, hermanos, qué es lo que nos acontezca, Dios nos dará la salida. Amén. En los versículos que leímos, en el versículo 2 dice, si te convirtieras a Jehová tu Dios y obedecieras a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará. Aleluya. Si te Glorioso Dios. convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón, Amado. con toda tu alma, Sí, Jesús. yo le digo esta mañana, Gloria a Cristo. Dios quiere obediencia y no sacrificio. Dios pide de usted y de mí obediencia. ¿Queremos ver la mano de Dios moverse? Amén. Seamos obedientes. Amén. Aleluya. ¿Queremos ver que Dios obra en nuestra vida y en la vida de nuestra familia? Amén. Así es. Seamos obedientes. Amén. Aleluya. No hay otra cosa que Dios demanda de nosotros, solamente obediencia. Gloria a Cristo. Aquel que nunca le ha dado su corazón a Cristo, Dios le dice esta mañana, sé obediente y entrégate a Él. Sí, Señor. Porque es la única manera en que Dios hará grandes cosas en tu vida y en la vida de aquellos que están a tu alrededor. Amén. Glorioso Dios. Pero hermanos, que muchas veces hemos hablado de esto, pero Dios quiere que nosotros seamos obedientes. Dios no pide otra cosa, solamente obediencia. El día en que nosotros seamos obedientes, hermanos, vamos a ver la gloria de Dios. Amén. Amén. Y no lo dude, porque así lo dice su Señor palabra. amado. Así es Cristo. Gloria. Pero eso es cuestión de cada uno, si obedece o no obedece a la palabra de Dios. Amén. Cierre sus ojos y oramos esta mañana. Padre, que estás en los cielos. Bendito Señor, esta mañana.